Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a estar hablando de la Parashá Hanan, parte 2. Esta Parashá, como estuve hablando en la Parashá primera parte, tiene mucha información, tiene muchos, se podría decir, muchas respuestas ante las preguntas que nos podemos estar haciendo por muchos años sin contestación cuando buscamos en los lugares incorrectos. Cuando estudiamos la Escritura y tenemos esa convicción, esa realidad que toda la Escritura fue inspirada por el Eterno para instruir, para redarguir, para enseñar, a fin de que el hombre, siervo, hombre o mujer, siervo del Todopoderoso, pueda ser capacitado para toda buena obra. Entendemos que su palabra, así como dijo nuestro Melech, nuestro Mesías Yeshua, su palabra no pasará. Y cuando tenemos eso y empezamos a considerarlo mucho más en serio, más que solamente palabras, empezamos a ver respuestas. Empezamos a escucharlas, empezamos a verlas cuando antes no la veíamos. Creo que hay una frase que se dice que preguntando se sale de Roma. Y es una realidad. Cuando nosotros tenemos esa actitud de preguntar, de analizar, de no quedarnos con solamente aquello que nos dijeron y no nos cuadra, pero que nos inculcan a creerlo por una tergiversación de lo que es créelo por fe, pues empezamos a vivir una vida en el Evangelio, pero con muchas lagunas. Y esta parashá trae muchas respuestas sobre eso, y como expliqué al principio, son parashá que dentro de el tiempo que vivimos hoy actual se vuelven porciones apologéticas, porciones de defensa de la veracidad y la fidelidad del Todopoderoso, pero también de su inmutabilidad, que Él no cambia, que sus palabras siguen firmes y fieles hasta el día de hoy. Y en la primera parte estuvimos hablando sobre cosas similares, como que escucha Israel todos los mandamientos que el Eterno le estaba transmitiendo por medio de Moshe. También le estaba diciendo le dice en esta parashá, y que estuvimos hablando en la primera parte, sobre no disminuir ni añadir a lo que está escrito. Cosas que decimos mucho. Aún dentro de los sistemas que estaban, nos decían: si tú estás diciendo esto, estás añadiéndole a la palabra, y eso no es bíblico. O si le estás quitando esto, le estás quitando un mandamiento, y eso no es bíblico. Sin embargo, dentro del ambiente y la metodología, pues vivíamos un estilo de vida quitando y añadiendo. También estuvimos hablando en aquella parashá en la primera parte de esta parashá, sobre la relación de todos esos textos con lo que el Mesías Yeshua estuvo enseñando. Cómo comparamos esas porciones y esos versos con las palabras del Mesías. Como por ejemplo, no disminuirás y no añadirás, y como el Mesías dice: yo no vine a abrogar la Torá de los profetas. Y esto no pasará hasta que el cielo y la tierra estén. Seguimos hablando dentro de la comparación de las palabras de nuestro Mesías Yeshua, nuestro Rabí, con lo que Moshe le está transmitiendo al pueblo, que es lo mismo.
Porque aquí hay unas palabras clave que yo voy a estar tocando casi al final de la parashá. Voy a tratar de aguantarme para decirlo al final de la parashá como conclusión de esta porción. Porque es lo clave, es lo que determina la validez de las palabras de Yeshua, totalmente de acuerdo con lo que está escrito en toda la Torá y en el Tanaj. En esta ocasión vamos a ir un poco más adelante sobre lo que sigue después, porque vimos que las palabras eran: no le vas a añadir, no le vas a quitar. Acuérdate que estas palabras van a ser tu sabiduría, van a ser tu conocimiento ante las naciones. Y vimos como Yeshua mismo dice que nosotros somos esa luz, que no podemos ocultarnos, que tenemos que presentar nuestras buenas obras delante de las naciones para que ellos vean cuál es el camino correcto y santifiquen el nombre de nuestro Padre que está en los cielos. Pero ¿para qué también está preparado y cuál es el próximo paso? El próximo paso no solamente es que nosotros la vamos a escuchar, que nosotros la vamos a guardar, que nosotros la vamos a aplicar, que nosotros vamos a presentárselas al mundo como el único camino objetivo y justo, como dice en esta parashá, que van a decir qué Torah o qué mandamiento o qué instrucciones tan justas tiene este pueblo. También está basada para otros objetivos. Vamos a leer lo que dice Devarim capítulo 6 verso 5 o Deuteronomio capítulo 6 verso 5. Esto es algo que muchos dicen y lo recitan de memoria. Ve'ahavta et Yehovah Elohecha bechol babeja ubechol nifsheja ubechol meodeja. Y amarás a Yehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahí dice meodeja, que con todo lo mucho, ¿verdad? Pero se puede traducir también con todo tu poder, con todas tus fuerzas. Hay algunas versiones que ponen con todo tu o con toda tu riqueza, ¿verdad? Porque obviamente dentro del punto de vista, como se ve o como se puede deducir también a lo que es una persona que tú tienes como poder, pues es también el poder adquisitivo que tiene. No solamente el poder emocional o el poder sentimental, sino también el poder adquisitivo con todas tus riquezas, con todas tus inmuebles, también es una de las palabras que puedo decir, con todo lo que tú tengas, todo es para el servicio del Todopoderoso. Devarim capítulo 6 verso 20. Ki yish aleja bineja mahar leemor ma haedot uhachukim umishpatim asher tizva Yehovah Eloheinu erchem. Cuando te pregunten tus hijos mañana diciendo qué testimonios y qué estatutos y qué juicios son estos que nos ordenó Yehová nosotros a ustedes. Devarim capítulo 6 verso 25. Tzedakah tihyeh lanu ki nishmor la'asot et kol hamizbah azo lifnei Yehovah Eloheinu ka'asher zanu. Y esta justicia que tendrán ustedes para guardarla y hacerla todos los mandamientos estos delante de Yehová nuestro Elohim, como nos ordenó.
Y esto lo vamos a dejar para el final. ¿Por qué vamos a dejar esto para el final? Porque esto es lo que estuvimos hablando en la primera parte y la conclusión de esta segunda parte. Si vieron la primera parte, vimos que la dinámica era comparación de esta parashá, como lo hemos hecho en casi todas las parashá, pero en esta ocasión de una manera más directa con lo que es el Brit Hadashah, o con las palabras del Mesías Yeshua. Y en la primera dijimos que dice: amarás a Yehová tu Elohai con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Mateo capítulo 22, verso 34 al 30. Yo voy a coger un poco el celular para recitárselo de manera directa, para ser un poquito más objetivo, o más claro, ¿verdad?, dentro de lo que estamos compartiendo. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de los intérpretes de la Torá le preguntó para tentarlo, diciendo: Yeshua, diciendo, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Yeshua le dijo: amarás a tu Elohai con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. También está traducido a veces como con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esas son palabras que el Mesías Yeshua le relata a un intérprete de la Torá. Un intérprete es una persona que explicaba la Torá. Y dice que lo hizo para tentarlo. Sin embargo, Yeshua no cayó en esa tentación y le contestó como dice la Torá. Porque dentro de todo ese examen que le estaban haciendo a ese cordero para ver si tenía alguna mancha de manera simbólica, era: vamos a ver si este nos trata de traer una enseñanza diferente a la que Moshe nos explicó. Vamos a ver si este contradice lo que está escrito, porque una vez lo haga, automáticamente lo vamos a dejar en vergüenza y la gente se le va a ir del lado, porque van a saber que no es aquel que tiene las cualidades del Mesías, porque el Mesías venía a cumplir lo que estaba escrito. ¿Qué podemos aprender de esto también? Podemos aprender varias cosas. Podemos aprender a que nosotros, cuando estemos delante de las circunstancias que nos están presentando, tenemos que reconocer que tenemos que demostrar que amamos al Eterno con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. ¿Cómo? Aplicando a nuestra vida lo que está escrito, recitando lo que está escrito y no caer en las tentaciones de muchas personas o dentro de esta sociedad que nos invitan a no hacerlo. El segundo es cuando te pregunten tus hijos mañana diciendo: ¿qué son estos testimonios, estos estatutos y estos juicios que nos ordenó Yehová nuestro Elohim a ustedes? Cuando tus hijos te pregunten, este es el próximo paso. El próximo paso ya no es solamente para uno, sino que hay un mandamiento en que tú tienes que explicarle a tus hijos por qué tú estás viviendo de la manera que vives. ¿Por qué tú no vives conforme a la mayoría de la sociedad que nos rodea? ¿Por qué? Porque son cosas que nuestros hijos nos van a preguntar algún día. Algún día nos van a preguntar: ¿por qué el vecino se comporta de cierta manera y nosotros no? ¿Por qué en la escuela, si es que van a una escuela normal, por qué en la escuela mis amigos se comportan de cierta manera, hablan de cierta manera, buscan ciertas cosas y nosotros no? Entonces ahí tú le tienes que explicar por qué no.
Y aquí, si nosotros vemos el relato es que la contestación es: nosotros éramos esclavos en Israel. O sea, explicarle: nosotros no somos mejores que ellos. Nosotros un día estábamos esclavos en las mismas circunstancias en las que están ellos. Pero un día el Eterno, por su gran amor, envió a su Hijo el Mesías y nos libertó para que cumplamos sus mandamientos, sus estatutos y sus juicios. Esos estatutos y esos juicios y esos mandamientos es para que los cumplamos y para que se lo enseñemos a nuestros hijos. O sea, tenemos la responsabilidad de instruir a la familia. Efesios capítulo 6, verso 1. Dice de la siguiente manera: hijos, obedezcan al Señor, obedezcan en el Adón a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y ustedes, padres, no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en disciplina y en amonestación de el Adón. O sea que aquí hay una doble responsabilidad del padre de disciplinar a sus hijos, de amonestarlos en el Señor, pero no sofocarlos, no enseñorearse de ellos y no llevarlos a que ellos aborrezcan este camino. Y esto es lo que lamentablemente vivimos en la mayoría de la sociedad, por lo menos en la que yo vivo. Donde muchas personas tú les preguntas y la mayoría te responden con la frase de decirte: yo soy apartado. Mi papá era evangelista, mi papá era pastor, o mi papá es un misionero. O dentro de toda su familia fueron personas que practican o practicaban y eran activos dentro de un servicio o de un lugar religioso. Sin embargo, sus hijos no están siguiendo sus pasos. Hay algo de lo cual hay que reflexionar sobre el tema. Hay algo que tenemos que entonces analizar. ¿Por qué? Si fue que llegaste tarde, como se puede decir para que poder entenderlo, si fue que llegaste tarde al Evangelio y ya tus hijos eran grandes y entre otras cosas, pues son cosas de las cuales no están en nuestras manos. Si es que tú hiciste todo por instruir a sus hijos y enseñarles todo y fueron ellos los que después de grandes se quisieron rebelar, pues ya ahí tú cumpliste con tu rol. Pero si no lo hiciste, hay que reflexionar. Si realmente cuando lo hiciste de tal manera que esos hijos lo que quisieron fue crecer para irse a correr y explorar la vida conforme a lo que ellos creían y entendían, tenemos que reflexionar sobre ello. Mira lo que dice el 6:25. Tzedakah tihye lanu ki lishmor la'asot et kol hamizbah asol lifnei Yehovah Eloheinu ka'asher tizvah o tizivnu, o sea que nos ordenó, para que nosotros guardemos y hagamos todos. Vamos a apuntarlo. Todos estos mandamientos. O sea, guárdate ustedes esta justicia y guarden todos estos mandamientos. Ahí no dice la mitad, no dice alguno, no dice, digo, todos los mandamientos. O sea que si está hablando de todos los mandamientos, está hablando de todos los mandamientos. Vamos a ver qué dice Romanos capítulo 7, verso 12.
al 14. Y traigo esto porque muchas personas todavía están con esa laguna de leer algunos textos de las cartas de Pablo y decir, pero es que Pablo dice que estar bajo la ley es maldición, que ahora estamos bajo la gracia, entonces ¿cómo tengo yo que estar cumpliendo una ley o una Torah que me está maldiciendo o que me mantiene bajo maldición? Son cosas que tal vez podemos explicar más adelante cuando estemos hablando sobre las cartas de los apóstoles, Romanos, Gálatas, que son cartas que, como dice Kefa, se han mal interpretado las palabras de Shaul. Pero mira lo que dice Shaul para que vean que aquellas palabras hay que juntarlas con estas para ver que no pueden contradecirse. Shaul dice en Romanos capítulo 7, verso 12 de la siguiente manera: de la manera que la Torá a la verdad es kadosh, santa, y el del mandamiento es santo, justo y bueno. Esta justicia que yo les doy a ustedes va a ser como un mérito para ustedes cuando guarden y hagan todos los mandamientos. O sea, está diciendo que el mandamiento son acá justos. Y aquí Shaul dice, a la verdad que la Torah es kadosh y el mandamiento, mitzvah, es justo. Justo, justicia. Esta será su justicia para ustedes cuando guarden y cumplan estos mandamientos. Dice, lo que es bueno vino a ser para mí muerte. En ninguna manera, lo hace como pregunta. Luego lo que es bueno para mí vino a ser muerte. En ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, así que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, porque sabemos que la Torá es espiritual y yo carnal, vendido al pecado. El que sabe todo ese contexto sabe que Shaul lo que está hablando ahí y que está diciendo nosotros, porque está trayendo un argumento de que todos hemos sido condenados, todos hemos pecado, por cuanto todos hemos sido destituidos. Entonces no hay manera en que nosotros podamos hacer por nuestra propia fuerza lograr una salvación. Por lo consiguiente, Shaul está diciendo, aunque la Torá es buena, es justa y es santa, no me puede salvar porque yo no la puedo cumplir o no la podía cumplir. Es el contexto que Shaul está dando. Yo no podía cumplir esa Torá. Por eso es que dice, yo con mi mente me deleito en la Torá del Eterno, pero con mis acciones veo que algo se revela contra mí y pelea contra aquello que yo quiero hacer y me arrastra a hacer lo que no quiero hacer, que es violar esa Torá. Por lo cuanto, cuando violo esa Torá, caigo bajo la ley del pecado. Y aquí Shaul mismo dice que la paga de ese pecado es muerte. Por eso Shaul dice, ese mandamiento que es santo, que es bueno, que es justo, lo que hizo fue que me llenó a mí de pecado. ¿En qué contexto? No en el contexto de que la Torá te maldijo, sino en el contexto de que por esa Torá, todo lo que yo estoy haciendo mal, la Torá me está diciendo lo que es malo. Yo antes no lo sabía, pero ahora la Torá me lo está enseñando. Ahora la Torá me está diciendo, pecar, hurtar es malo, maldecir es mal, estás errando del camino correcto. Entonces el Señor dice, esto me enseñó a mí lo pecaminoso que yo soy. Y dice, ahora ¿quién me va a librar de este cuerpo tan pecaminoso? Pero ya la respuesta en el contexto diciendo, doy gracias a Elohim por el Mesías Yeshua, porque ninguna condenación hay para los que están en él. Estoy parafaseando, pero eso es lo que dice el capítulo 8.1, si no me equivoco. No hay condenación para
los que están en el Mesías Yeshua. Dice, doy gracias al Eterno que me liberó, y me liberó por su Ruach. Y sigue el contexto diciendo, ahora yo les exhorto a ustedes que para que cumplan la Torah y para que no sean condenados, ya no vivan bajo la ley del pecado, siguiendo violando esa Torah, sino que ahora llénense del Ruach para que cumplan la Torah, porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. O sea, aquí está hablando que la Torah es espiritual. Y si la Torah es espiritual, y Shaul está diciendo, anden en el espíritu y ya no anden conforme a las obras de la carne. Está diciendo que la carne te lleva a pecar y el espíritu te lleva a cumplir. O sea que si tú andas conforme a la Torah, con el Ruach que el Eterno ha depositado en nosotros por medio de Yeshua, nosotros tenemos la fortaleza para ya no andar en la debilidad de la carne y seguir pecando. Ahora tenemos la fortaleza para hacer morir las obras de la carne y ahora andar en un nuevo espíritu, un espíritu que ha vencido, porque ha sido levantado de una manera simbólica, resucitado, o sea, ha muerto aquel débil y ha resucitado y se ha levantado el hombre que está identificado totalmente con el Mesías Yeshua, y Yeshua venció, por lo cual nosotros también vamos a vencer y por lo cual nosotros no podemos ya ser condenados. Y eso es lo que está hablando dentro del contexto de Shaul en Romanos. Está diciendo, mira, por ejemplo, en Romanos capítulo 3, si no me equivoco, 3:23, algo así, dice, ¿acaso porque, voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente ahora, lo único que me acuerdo es que dice, ¿acaso nosotros por esto la Torah está inválida? Ya no tenemos que guardar la Torah. Dice, jamás, al contrario, ahora que vivimos bajo una gracia, afirmamos la Torah, confirmamos que la Torah es buena, confirmamos que la Torah está hecha, como empecé la parashá diciendo que la Torah fue inspirada por el Eterno para instruir, para redarguir, para capacitar a todo varón para hacer la voluntad del Eterno. Así que si nosotros teníamos la duda, o todavía tenemos la duda de pensar, porque dice una cosa en un lugar u otro, pongamos todo en contexto de lo que Shaul quiere hablar, para que entiendan que cuando Shaul, en la mayoría de las veces, está hablando de que no caigamos otra vez en pecado y que estamos bajo una ley, no se está refiriendo a la Torah, se está refiriendo a la ley del pecado que produce muerte. Pero cuando andamos en la gracia del Eterno, en el perdón por medio de Yeshua, cumplimos la Torah y no hay condenación cuando la violamos, porque abogado tenemos delante del Padre, que es el Mesías. Pero ese abogado intercede por nosotros cuando venimos al Padre con arrepentimiento o con Shuvah. O sea que es una Shuvah constante, que aunque tenemos el Ruach, para vencer todas esas cosas, el Ruach nos redarguye y nos enseña cuando tenemos que corregir. Y eso es lo que Moshe le está hablando a este pueblo. Le está diciendo, enséñaselo a tus hijos, cúmplelo tú, guárdalo, habla con él, habla de esto de día, de noche, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando estés en el camino. ¿Para qué? Para cuando entres en la tierra, lo cumplas y lo guardes y no te olvides de quién fue el que te dio todo lo que tienes. Para que no te olvides quién fue el que te introdujo por amor de Él. Porque así como ellos entraron en la tierra prometida, no por sus acciones, no por cumplir Torah, sino porque el Eterno le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que los iba a entrar, así nosotros vamos a entrar en el reino. Así nosotros vamos a participar del mundo venidero. Por la misericordia del Padre que se lo ha prometido al Mesías. Que le dijo al Mesías que Él le iba a dar a Él y a todos sus hijos
toda la heredad que el Padre tiene guardada. Por eso Shaul dice, ustedes que son hijos de Abraham, herederos son juntamente con el Mesías. O sea que aquí, en esta parasha, nos está ilustrando lo mismo que los Shaliachim, los apóstoles y el Yeshua están enseñando. Y como le estaba diciendo que iba a decir algo que era el meollo del asunto de las diferencias que hay, es que, como aquí dice, si ustedes ven, aquí dice mucho, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre como te mandó el Eterno. Guarda el séptimo día, Shabbat, como te mandó el Eterno. Y eso es lo que Yeshua está explicando. Yeshua le está explicando a todas las personas cuando habla que tienen que guardar la Torah como el Eterno le mandó y no como los fariseos y los saduceos y todas aquellas personas, escribas, estaban diciendo que tenían que guardarla, que lo que hacían era le estaban quitando, le estaban restando, le estaban añadiendo mandamientos y tradiciones de hombre. ¿Parecido a lo de hoy? Creo que sí. Por eso tenemos que estar firmes en las palabras del Mesías Yeshua, para no estar confundidos con las tradiciones y con las sutilezas que los hombres utilizan para engañar. Como dijo Shaul, que se alegraba de que anduviéramos en todo lo que él les estaba enseñando para que no fueran engañados. Por eso dejé esto para el final, porque aquí lo que dice está, si no me equivoco, en el 5:29. Devarim capítulo 5, verso 29, dice de la siguiente manera: Miyaten wahaya levavan ze lahem leyir'a oti ulishmor et kol misbotai kol hayamim leman yipta lahem ulibeneihem leolam. Ahí lo que dice de la siguiente manera, ¿verdad? Si lo ve en la traducción tradicional de la Reina Valera, va a decir: ojalá que este pueblo mantenga este corazón. Pero Miyaten es quien diera que estuvieran en este corazón ellos, para que me teman a mí y guarden todos mis mandamientos todos los días, para que les vaya bien a ustedes y a sus hijos para siempre. Ulebaineihem, para sus hijos, leolam, para siempre. ¿Se acuerdan que yo dije, si le pusiera un título, un tema a esta para allá en la primera parte, yo le pondría el deseo de los Hay? Porque ese es el deseo del Eterno. En una ocasión el pueblo le dijo a Moshe: ¿quién va a quedarse vivo si el Eterno nos vuelve a hablar? Explicamos en la parashá anterior, terminamos diciendo que el Eterno les enseñó a ellos que ellos no vieron ninguna figura, sino que escucharon su voz, y ellos mismos les explican diciendo: nosotros, ¿quién diera que nosotros, quién o qué pueblo o qué persona ha visto al Eterno, escuchar su voz y verlo en el fuego? Y como el Eterno también le explica, ustedes escucharon mis palabras y les hice ver a ustedes el fuego. No vieron ninguna figura. Y aquí, cuando ellos escuchan eso, ellos le dicen a Moshe: vete tú y habla, y que él te dé todo lo que te vaya a decir, todos los mandamientos, y tú vienes de nosotros, nos enseñas, y nosotros vamos a cumplir, vamos a hacer, porque nosotros tememos al Eterno. Y el Eterno dice: bien han hablado. ¿Quién diera que ellos mantuvieran este corazón y me sigan temiendo y cumplan todo mi mandamiento, los guarden?
para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre. Vuelvo a decir lo que Yeshua dijo: que pase el cielo y la tierra, palabras no pasarán. Está también en el Tanaj, pero Yeshua dice que ni una jota ni una tilde pasará de la Torah. El deseo de Yeshua hacia el Padre fue: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Santifícalos en la Torah. ¿Para qué? Para que les vaya bien a ellos y a sus hijos. ¿A quién no le gusta que le vaya bien? No solamente a uno, ¿a quién no le gusta que le vaya bien a la familia? Creo que todos. Esta parashá también habla sobre los mandamientos o las frases, las 10 frases o los 10 mandamientos. Porque es el deseo del Eterno que hablemos de Él de día y de noche, en el camino, cuando nos acostemos, cuando nos levantemos, para que no se nos olvide. ¿Acaso no es bueno el deseo del Eterno que mantengamos un corazón como el que tuvo este pueblo en ese momento? Yo creo que sí. Así que aprendamos de las palabras del Mesías Yeshua. Busquemos y entendamos que nunca contradijeron lo que el Padre le reveló a Moshe, porque fue el mismo Padre que se lo reveló a él más adelante, cuando vino y hizo lo que el Padre dijo que tenía que hacer. Shalom, brajó, lecolam, paz y bendiciones a cada uno de ustedes.